flor de sabana germina, pecho abierto de la arena. El tiempo sin vos camina, sin vos camina sobre el surco de mis venas. Hola, maravilloso día para todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Aquí compartiendo un poquito de lo que es Zenén Ceferino Huervo, poeta, compositor, promotor, ¿qué más? Un enamorado, un hombre que ha decidido vivir bajo las líneas de estas cuerdas y bajo las líneas del verso veracruzano. Llámese cuarteta, quintilla, sextilla, décima, romance. Yo nací en Jaltipan de Morelos, Veracruz, allá en el sur del estado de Veracruz, en ese lugar que en lengua náhuatl significa lugar de arena. Y desde niño, de la edad de 6 años, yo inicié componiendo versos para mi papá, que le gustaba también decir décimas. No componía, pero le gustaba decirlas. A mi madre, que era bailadora de fandango del pueblo de Chacalapa, que también es un pueblo que quiero tanto porque ha sido parte fundamental de la referencia musical y fandanguera de un servidor. Yo he nacido trovador por la voluntad divina, porque el son no tiene espina para el que la quiera trovar. Tan solo tiene que amar este canto bullanguero, lo mismo que el carpintero con su cresta colorada, que canta y repiquetea cuando raya la alborada. Vengo de los manantiales, de las palmas de Coyol y de los rayos del sol asando los arenales. Vengo de los acaguales, de allá traigo mi cantar, que crece entre el platanar de tierras altipanecas. Vengo de la tierra olmeca y del canto del jaguar. En esta conversación, en este documento que estamos compartiendo con ustedes, pues hablo de lo que es el verso y el canto que Zenén Ceferino ha trazado a lo largo de su trayectoria. La música con la que abrimos es un son que se llama El Misterio, que es composición de un servidor, y el fragmento es una cuarteta que dice: flor de sabana germina, pecho abierto de la arena, el tiempo sin voz camina sobre el surco de mis venas. De eso habla una cuarteta dentro de todo lo que utilizo del verso jarocho veracruzano. Y también en flores de la sabana, en flores de la sabana, mi verso llega y la trilla. Y con la luna temprana improviso mis quintillas al compás de la jarana. Esa es una quintilla, la forma poética de 5 versos, 5 líneas que van entrelazadas. Como decía hace un momento, entonces también tenemos la sextilla. Y me gusta improvisar en sextillas también. Sobre todo en el zapateado, que es este son
que en muchas ocasiones acompaña a los improvisadores o decimistas del son jarocho. Para cumplir mi destino, pongo luz a mi instrumento. Soy viejo tronco de encino. Soy árbol con fundamento. Canta Zenén Ceferino su sextilla al sotavento. Esa es la sextilla, y también improvisamos décimas en este camino del verso que ya llevo más de 20 años de labor. Me ha tocado compartir escénicamente con hermanos improvisadores de aquí de Veracruz en diferentes escenarios, tanto del estado, de la región sur de Veracruz como del estado, y también me ha tocado estar en eventos nacionales e internacionales del verso. Actualmente creo que hay una crisis en el sentido de que las nuevas generaciones están abandonando las estructuras poéticas como la cuarteta, la quintilla, la sextilla, por enfocarse solamente a la décima. Entonces creo que ha sido de mucha influencia hablar de este diálogo, de este encuentro, de esta retribución con el pueblo cubano, que nos ha mostrado que la décima logra una excelsitud en su improvisación, pero nuestros pueblos, como los pueblos jarochos, y hablamos de los pueblos jarochos no solamente del sotaventino, sino hablamos también del pueblo de Oaxaca, Tuxtepec, Loma Bonita, una parte de Tabasco. Ahí es donde nos hace falta redescubrir la riqueza que tiene la cuarteta, que tiene la quintilla, que tiene la sextilla. Entonces, y no solamente abonar el camino de la décima, que es preciosísimo, y creo que esa forma y estructura poética nos vincula a toda América Latina, donde se cultiva este canto tradicional. Hablamos desde Argentina, hablamos hasta de Uruguay, hablamos de Chile, Panamá, Colombia, Venezuela, incluso Brasil, que tiene estas improvisaciones en portugués, Cuba, no se diga, Islas Canarias, etcétera. No sé si me pase alguno, pero creo que eso nos hermana como cultivadores de la poética popular de los pueblos y la música tradicional, que es esta planta poética en décimas, ¿no? Vamos a cambiar un poquito las plantas poéticas para improvisar, las plantas musicales para improvisar. Este es un jarabe. Voy a cantar el jarabe como se canta allá abajo. Por donde quiera lo cantan, pero les cuesta trabajo. Voy a cantar el jarabe como se canta allá abajo. Y lo que tenemos de hermoso en el jarabe también, hablando de eso, es la forma poética, la estructura de 5 o 6 sílabas, como lo que se canta tradicionalmente, ¿no? Cojo yo de Lima, rama de laurel, como quieres China que te venga a ver si salgo de guardia. Si salgo de guardia voy para el cuartel, mis calzones blancos los voy a vender porque ya no tengo ni para comer. Si son los de encima, si
son los de encima, son de cuero viejo, que por donde quiera se le ve el pellejo. Si salgo a bailar, hago mucho ruido, ya parezco río de esos muy crecidos. Bueno, esa es una estructura poética también empleada en la música tradicional veracruzana. Ahora vamos a improvisar una décima. A ti que estás disfrutando la plática de Zenén, deseo que te encuentres bien donde estés sintonizando. La poesía se va hilando, directo de la memoria. La memoria que es cundoria, que nace en el sotavento. Memoria que es alimento y que queda en esta historia. Historia del verso mío, que nació en el arenal, que es ola, que es litoral y que es robado en un río, y sobre el lirio es rocío que baña la inmensidad. Haciendo fraternidad con cantos de sotavento. Hoy dejo este documento para la posteridad. Esa es la décima improvisada. Ese es el canto que une a muchos pueblos de Latinoamérica, Iberoamérica. Entonces, plantas heredadas poéticamente, plantas que nos trajeron los barcos que llegaron hace muchísimo tiempo, pero que los pueblos al interior de nuestra tierra los hicieron suyo. Y muchos de los poetas tradicionales de los que yo conocí, hablando de Germán Torralba en Matilla de Conejo, municipio de Rodríguez Clara, hablando fundamentalmente de mi tío Donato Padua Cruz, sobrino de mi bisabuela y que tenía un acervo de décima y de versada, hablando también de don Eduardo Gutiérrez, allá por el Moral, municipio de Sayula, y de tantos y tantos otros, don Dioniso Alegría en Corral Nuevo, mi maestro y muy recordado en esta plática, porque no era decimista completamente, pero era un cantador increíble de fandangos, Tirso López de Comején. Entonces ellos son los que nos heredan a través de su oralidad y de su resguardo histórico, su memoria, todas las décimas que hemos aprendido. Por ejemplo, mi tío Nato Padua, cuando yo era niño, me decía una décima muy preciosa, que empezaba así: a los campos me salía en busca de mis amores, allí encontraba 1000 flores, ninguna me divertía. Esa era la pena mía, el hallarme yo sin ti, y como solito fui aprendiendo, recibiendo crueles penas, aquí estoy blanca Azucena, no pienses que morí. Imagínense ustedes qué fuerza poética de esa planta decimal. Pero aprendimos el lenguaje a la hora de construir el verso, aprendimos el lenguaje que te da esta música. Esta música te reglamenta la estructura del verso que tú vayas a construir. Los poetas que nos exponemos a cantarla o a edificar un verso a partir de la rítmica tradicional, la música misma nos dicta el octasilábico, lo que debe contener tu verso. Cuando te pasas de sílabas,
la misma música está forzada. Suena forzada tu palabra a la hora de compartirla. ¿Qué decían los viejos? Los viejos te decían, es que ese verso se pasa de palabras. No decían de sílabas, fíjense. Decían, ese verso se pasa de palabras, ¿no? A este verso le faltan palabras. Así era como ellos se referían a la estructura, ¿no? Porque recuerden que nuestros pueblos y nuestros poetas campesinos en muchas ocasiones no cursaron ni la primaria, aprendieron en el camino, en el trayecto de los fandangos, y la mejor lección y escuela pues son los fandangos para vivir ese proceso de aprendizaje y creatividad. El verso que nos tocó a nosotros recuperar, el verso que nos tocó a nosotros poner de nuevo en el escenario fue junto con Patricio Hidalgo, y recuerdo aquellos encuentros de poetas que se hacían en el puerto de Veracruz, en el festival, si no me deja mentir la memoria o no me lleva hacia otra época, fue en los momentos del Afro Caribeño Festival, y se reunían muchos poetas. Entonces ahí en Veracruz se había dejado de improvisar. Existían unos que otros improvisadores en las comunidades, pero no muchos, y no estaban expuestos a la escena. Entonces, nosotros recibimos una lección, un consejo con Patricio de parte de unos poetas que cantaban en quintillas, Granviota y Sevilla, algo así. Uno de ellos, que era un señor muy grande ya, nos dijo, muchachos, ustedes deben soltar la libreta. Nos poníamos a improvisar, sí, fuera del escenario, pero en el escenario nos daba todavía un poco de miedo escénico el soltarte a improvisar. Y fue como decidimos de nuevo poner el verso improvisado en la escena del pueblo veracruzano. Existía un Hermilo promotor allá por Santiago Tuxtla, entre Zapotes precisamente. Existían otros tantos y tantos versadores campesinos que de repente improvisaban en sextillas, que era lo que más se ocupaba. Se recurría se pensaba que el verso veracruzano solamente era el verso que te improvisaban en los restaurantes mariscos del puerto de Veracruz o en las cantinas, que llegaban los músicos al estilo del maestro Lino Chávez a ofrecerte los versos que ya traían en un machote y solamente le incrustan tu nombre. Entonces creía que eso era el verso veracruzano, y que el verso veracruzano nada más estaba destinado a ser un verso jocoso, a ser un verso que no fuera más allá de ese contexto de fiesta. Pero creo que nos tocó a nosotros como generación que se desprendió después de don Guillermo Chazarolagos, de Tío Costilla, Mariano Martínez Franco, del señor Aurelio, no recuerdo el apellido, de acá de Nopaltepec, Veracruz, y bueno, y otros del maestro Rodrigo Gutiérrez también. Fuimos la generación que nos desprendimos junto a Patricio y un servidor a improvisar, a poner la décima improvisada, y de ahí fue brotando pues el interés de otros y otros y otros más cultivadores de la décima. Nosotros nos tocó cantar la décima, no se cantaba también, hacía falta cantar la décima, solamente se recitaba a la hora de que un decimista hacía su aparición en un fandango o en un encuentro en una tarima, en un escenario. Entonces nos tocó a nosotros cantar la décima. También nos tocó hablar de temas sociales, de temas políticos. A la fecha me ha tocado participar en un espacio noticioso que se llama Sin Censura, y ahí estoy abordando temas políticos actuales, y creo que cumple la función el poeta como un juglar, el juglar del verso, para que la palabra también tenga el impacto de la generación en su momento político. Entonces, es parte
de lo que está haciendo Zenén Ceferino en estos momentos. Seguimos con el verso construyendo, seguimos con el verso participando. Retomando un poco la historia y todo lo que venimos haciendo, estoy rememorando y estructurando esto que les comparto. ¿Por qué? Porque también la aportación del verso cubano fue fundamental para el verso veracruzano, para investigar, interiorizar figuras, para interiorizar imágenes poéticas. Cuba ha sido una escuela muy, muy fundamental en esta nueva generación de versadores. Actualmente creemos que seguimos luchando a contracorriente, porque aún a pesar de que hay toda esta manifestación y está vigorosa, las posibilidades de tener un festival exclusivamente del verso están siendo muy reducidas, y creemos que hay que atender ese aspecto para que no muera la lírica veracruzana. El verso de cuarteta, el verso de quintilla, de sextilla, la décima y otras plantas poéticas que he compartido aquí con ustedes. Les voy a cantar un son que lleva inmersa la poesía que yo hago, y que también muestra la parte en la que los músicos como un servidor que está totalmente comprometido con el canto de nuestra tierra veracruzana, está explorando, pues, ¿no? Esto se llama el caracol. En el caracol de tu pelo va enredado un pensamiento, va enredado un pensamiento, en el caracol de tu pelo. En la noche de ese cielo duerme un mar de sentimiento, canta escondido el deseo en las espumas del verso, canta escondido el deseo en las espumas del verso. Tu piel es el mar abierto, la calma, la tempestad, la calma, la tempestad. Tu piel es el mar abierto, guardo tus olas, despierto dando giros de ansiedad, con tus murmullos adentro, con la humedad de tu sal, con tus murmullos adentro, con la humedad de tu sal. En el caracol de tu pelo, vida mía, cantaré, viviré, soñaré. En el caracol, caracol, en el caracol de tu pelo, en el caracol, caracol. En el caracol, caracol, en el caracol de tu pelo, en el caracol, caracol. De día y de noche giro con el mar dentro de mí, con el mar dentro de mí. De día y de noche giro en las arenas que miro, escribo mi nombre en ti, y las olas de un suspiro borran eso que escribí, y las olas de un suspiro borran eso que escribí. En el caracol de tu pelo, vida mía, cantaré, viviré, soñaré. En el caracol, caracol, en el caracol de tu pelo, en el caracol, caracol. ¡Uépale! ¡Eso! Siempre te guardo un latido que ronda en tu habitación,
que ronda en tu habitación, siempre te guardo un latido. Cuando de ti me despido, more de mi corazón. Dejo un recuerdo encendido dentro de tu caracol. Dejo un recuerdo encendido dentro de tu caracol. En el caracol de tu pelo, vida mía, cantaré, viviré, soñaré. En el caracol, caracol, en el caracol de tu pelo, en el caracol, caracol. En el caracol, caracol, en el caracol de tu pelo, en el caracol, caracol. Oiga, qué rápido ha sido estar conversando con ustedes en este documento que sin duda alguna les servirá para conocer parte de la historia de este poeta tradicional veracruzano. ¿Dónde está la esencia del canto nuestro? Pues como decía en la conversación que hemos tenido, y para recapitular y para resumir, está en el fandango, en ese tablado en donde se manifiesta toda la expresión musical jarocha. ¿Por qué toda? Porque la música también va acompañada de esos micromundos que envuelven a un fandango, y hablamos de quien está contando un cuento, quien está cocinando los tamales o la barbacoa, haciendo un teconté, también a los que ayudan en la cocina, para los que solamente llegan a apreciar el fandango y se sientan a escuchar los sones, a aplaudir a los bailadores, a escuchar a la guitarra de son, a la leona, el arpa, al pandero, para escuchar a las diferentes jaranas. Dentro de la versería tradicional hablamos también de lo que nos han heredado todos estos viejos que cultivaron el verso de fundamento, ¿no? Donde se hacían preguntas de temas de la historia universal. Recopilaciones hay muchas. ¿Qué les recomiendo? Las recopilaciones que ha hecho el maestro Andrés Bernardo Moreno Nájera, allá en Santiago Tuxtla. Esta recopilación también que hizo Alfredo Delgado Calderón, que se llama como Pez en Marea. Creo que ahí se resumen también muchos de los tesoros que tiene nuestra lírica. Nuestra fiesta que no tiene un final, siempre está cíclicamente acompañando desde enero, despidiendo las celebraciones decembrinas de la rama con estas estructuras poéticas que acompañan a las Pascuas, ¿no? Hasta la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, donde llegan y se congregan muchos amigos músicos y amantes de la lírica y de la palabra. Y así, en todo el año, con fandangos en cada pueblo, en cada feria patronal, Santiago Tuxtla, San Andrés, en el sur de Veracruz, antes de eso, de llegar a diciembre, en Chacalapa, con la festividad de San Juan Bautista, en Jaltipan, con los encuentros y festivales de son jarocho. Ahí está, en movimiento constante, y también recordándose herencias poéticas que llegaron en los barcos, y no nada más hablamos de España, sino de toda una red de pueblos y países que cultivaban el verso en el siglo de oro y el canto con instrumentos como el nuestro. Hablamos de esos pueblos que no han permitido que, aún con los embates de la tecnología y de las
diferentes músicas que diario golpean y diario están aleccionando el cerebro de la gente, no han permitido que esta música muera. Estamos aferrados a que permanezca. Necesitamos el acompañamiento, sí, de muchas entidades, pero la entidad fundamental es el creador. Si no existe el creador y el creador espera que a partir de que se le incentive, eche a andar toda la ingeniería, pues yo creo que estamos haciendo realmente un trabajo que entonces solamente está esperando, ¿no?, para que el subsidio para poder crear, ¿no? Yo creo que es el creador el que está empujando constantemente. Sí que necesitamos eso, lo que le decía hace unas pláticas atrás, un festival fundamentalmente dedicado a la poesía, al arte de la improvisación. Que necesitamos también que la Universidad Veracruzana voltee en sus políticas y estructuras culturales, voltee como entidad educadora y como entidad formadora, voltee hacia la música tradicional, como muchas universidades y como muchas instituciones en nuestra tierra. No es posible que en otros países el poeta tenga un acompañamiento, y aquí en Veracruz, donde dentro del territorio nacional ha sido el baluarte de la música y el verso, pues en los últimos tiempos estamos carentes, ¿no?, de la reciprocidad. Entonces, seguimos creando, nosotros no nos detenemos, seguimos poniendo en el oído del pueblo veracruzano nuestro quehacer, nuestra herencia. Entonces no va a dejar de hacerse, vamos a seguir construyendo. Y después de todo esto, después de platicarles, de formar incluso también en talleres a diferentes jóvenes y niños en la región, el proceso creativo de Zenén Ceferino sigue estando ahora también, tanto en el verso como en la creación de sones nuevos. Ahí van a seguir escuchando mi trabajo, aquí en diferentes otros espacios vamos a seguir compartiendo lo que tengo que expresar como un creador de esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces, para despedirme, voy a despedirme cantando. A eso venimos a cantar. Se va el son veracruzano, se va el son veracruzano. Se va el son veracruzano, vértigo desde la sien. Ya se despide Zenén con la jarana en la mano. Suena jarana tercera, suena jarana tercera. Suena el cordón en tu trino. Por el mar y sus palmeras, por
Me he de quitar el sombrero, arpegiar de tono a tono, y el verso que aquí pregono traiga un universo entero para decirle los quiero, para decirles los quiero, con la madera y la rima. A ti que el canto estimas, con versos te abrazaré, sin duda te encontraré donde suenen las tarimas. La voz de esta jaranita vuela como garza vieja y como aguas de un río entre flores hoy se aleja. Ahora que estamos grabando, suelto el hilo y su madeja. Me gusta armar los fandangos con copla, con candilejas. Escuchar a los poetas viejos con tantas consejas, y que el potro de los ritmos salte corrales y rejas. Se va a hacer el ceferino, se va a hacer el ceferino. Luna, ¿por qué te reflejas? No canto ya por cantar, doy fundamento y no quejas. Para que entiendan corazones y educar a las orejas. Gracias. Un abrazo para todos. Aquí estamos, Zenén Ceferino.